Shalom Lekulam, Shavua Tov, bendecida semana, casa de Israel, familia, Mishpachá, que nuestras acciones sean agradables delante de nuestro Hacedor, nuestro soberano y bendito Rey del universo, Baruch Adonai. Esta semana estaremos estudiando las Parashot Matot y Masei, así que aprovechemos al máximo este privilegio que nos concede Su Majestad Yod-Heh Vav-Heh por medio de su palabra y nuestro Adón Yeshua HaMashiach, nuestra redención y salvación. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega, amados, compartiré con ustedes el material de estudio que corresponde a la primera aliyá de la parashá número 42, que lleva por nombre Matot, que significa tribus, que por un lado nos habla de los votos que se hacen ante el Eterno y los juramentos que demandan de su pueblo un compromiso firme y sincero para cumplirlos. Por otro lado, que el Eterno habla a las cabezas tribales, a sus jefes, lo cual nos enseña de la alta responsabilidad sobre aquellos a quienes el Eterno les ha permitido tener autoridad. A su vez nos enseña que el pueblo debe estar preparado para enfrentar al enemigo, pero quien ejecuta la venganza es Yod-Heh Vav-Heh. El juicio viene de su palabra. Esta parashá Matot la encontramos a partir del capítulo Perek 30, versículos Pasukim 2 al 17, y en la versión castellana del 1 al 16, y hasta el capítulo Perek 32, versículos Pasukim 20 al 42, del Sefer o libro Bemidbar o Números. La lectura de los profetas o Haftará la encontramos en Jeremías capítulo Perek 1, versículo Pasuk 1, y hasta el versículo 3 del Perek capítulo 2. La lectura de los apostólicos en Yohanan o Juan capítulo Perek 18, versículo Pasuk 1 y hasta el 19, versículo Pasuk 42. Esta primera aliyá la podemos encontrar en el Sefer Bemidbar o Números, capítulo Perek 30, versículos Pasukim del 2 al 17, y en las versiones castellanas, versículos Pasukim 1 al 16. Antes de empezar, damos gracias al Boré Olam, al Creador del mundo, quien abre su boca en favor de los habitantes del mundo, que por la herencia del pecado están abocados a la muerte, que abre su boca y de ella sale una sentencia justa que defiende al pobre y al necesitado, porque entiende que como Israel debe prepararse como una mujer virtuosa, una Eshet Hayil, para ser hallada y que su estima sea más alta que la de las piedras preciosas. El corazón de su marido, el Eterno, confía en ella y no carecerá de ganancias en el mundo venidero, en el Olam Haba. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu bendita Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Iniciamos, amados, el estudio de esta primera aliyá de la parashá Matot en el capítulo Perek 30, versículos Pasukim 2 y 3. Moshe habló a las cabezas de las tribus israelitas y les dijo: Esto es lo que ha mandado Yod-Heh Vav-Heh. Si un hombre hace un voto a Yod-Heh Vav-Heh o hace un juramento que impone una obligación sobre sí, no debe faltar a su promesa. Debe cumplir todo lo que ha salido de su boca. Aunque la conversación estaba teniendo lugar con los líderes tribales, esta directriz aplica a todo hombre. La función de los líderes de tribus era auxiliar a Moshe en guiar al pueblo. En este caso específico, amados, estos hombres eran los responsables de hacer cumplir los votos y juramentos que el pueblo hacía. Y esto nos enseña particularmente dos cosas. La primera de ellas, que Yod-Heh Vav-Heh diseñó para su pueblo un trabajo en equipo, es decir, un lugar en el que todos juegan un papel importante en el reino. El Rab Shaul nos dice en Corintiyim Aleph, primera de Corintios, capítulo Perek 12, versículo Pasuk 14. Pues en verdad el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y en segundo lugar, que los líderes tienen la autoridad dada por Yod-Heh Vav-Heh para legislar sobre las personas que están bajo su liderazgo. La integridad debe ser la cualidad indiscutible de cualquier líder u hombre de Torah. Una de las aristas de la integridad es ser fiel al compromiso.
Debemos ser fieles, amados, a la hora de cumplir cualquier promesa o juramento. El faltar a un compromiso habla mucho de la responsabilidad de un líder, pues lo primero que muestra con esta actitud es la pérdida de confianza y credibilidad en su palabra. Se debe ser responsable por cumplir la palabra que se haya dado. En un verdadero israelita no hay trampa. Lo podemos leer en Johanán, Juan capítulo 1, versículo pasuk 47. Yeshua ve a Natanael que viene y dice acerca de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. A su vez, el profeta Isaías o Yeshayá nos dice en el capítulo 53, versículo pasuk 9: Y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. De igual manera, Tehilim o Salmos 32, pasuk, versículo 2, nos dice: Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yod-Hei Bab-Hei no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No se debe hacer votos a Elohim, amados, jurando falsamente. Vaikra, Levítico capítulo 19, versículo pasuk 12 nos recuerda: No juraréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Yod-Hei Bab-Hei. Deuteronomio capítulo 23, pasuk, versículo 21. Cuando hagas algún voto a Yod-Hei Bab-Hei tu Elohim, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Yod-Hei Bab-Hei tu Elohim lo demandará de ti y te será por pecado. Dice nuestro Adón Yeshua acerca de los juramentos en Mateo capítulo 5, versículo pasuk 33. Oísteis además que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Continuamos el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Matot en el capítulo 30 de Bemidbar o Números, versículos pasukim 4 y 6. Si una mujer hace un voto a Yod-Hei Bab-Hei o asume una obligación mientras está aún en la casa de su padre por razón de su juventud, y si su padre se entera de su voto o su obligación autoimpuesta y no ofrece objeción, todos sus votos permanecerán y toda obligación autoimpuesta permanecerá. Pero si su padre se lo prohíbe cuando lo averigüe, ninguno de sus votos y obligaciones autoimpuestas permanecerá y Yod-Hei Bab-Hei la perdonará, siendo que su padre se lo prohibió. El caso de la mujer, amados, es diferente, puesto que la mujer siempre está bajo autoridad, ya sea bajo la de su padre o bajo la de su esposo. Estos pasukim hablan de aquella mujer que está aún bajo la autoridad de su padre, es decir, que no se ha casado. En este caso, el padre tiene la autoridad de consentir o anular el voto hecho por ella. Capítulo 30 de Bemidbar o Números, versículos pasukim 7 al 9. Si ella se casa mientras su voto o el compromiso al que se ligó está aún vigente, y su esposo se entera de ello y no ofrece objeción el día en que lo averigua, su voto permanece y su obligación autoimpuesta permanece. Pero si su esposo se lo prohíbe, el día que se entera de ello, él con eso anula el voto de ella que estaba vigente o el compromiso con que se ligó, y Yod-Hei Bab-Hei la perdonará. Este es el caso, amados, de la mujer casada. Aquí vemos la responsabilidad que tiene el marido sobre su mujer. Vemos claramente que la vida espiritual de la mujer depende en gran porcentaje de su marido, puesto que éste ejerce sobre ella autoridad social y espiritual. El Rab Shaul dijo en Efesios capítulo 5, versículos pasukim 25 al 28. Esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Esto nos enseña, amados, que de la misma manera que Yeshua santificó a la congregación, los esposos santifican a su esposa. Esa es una de las razones por las cuales los esposos bendicen a sus esposas en Shabbat. Capítulo 30 de Bemidbar o Números, versículos pasukim 15 y 16.
Si su esposo no ofrece objeción desde ese día hasta el siguiente, él las habrá mantenido al no ofrecer objeción el día en que lo averiguó. Pero si él las anula después del día en que lo averigua, él llevará la culpa de ella. Este versículo, amados, nos dice que el esposo tiene exactamente un día a partir del momento en que conoció el voto o compromiso de su esposa para asimilarlo, pensar y decidir qué camino tomar. Si después de este tiempo decide anularlo, las consecuencias de violar el voto caerán sobre él. Esto es una muestra de la responsabilidad que los esposos tienen en su familia. Ellos tienen la bendición de ser los líderes de su hogar, pero al mismo tiempo es su mayor responsabilidad. Todo privilegio trae consigo una responsabilidad. Y Yeshua nos lo dice en Lucas Hillel capítulo 12, segunda parte del versículo Pasuk 48. Porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más. Toda Gabá, muchas gracias, Su Majestad Yahvé, benevolente y bondadoso, porque has sido propicio, y así como lo hiciste una vez, estás haciendo volver a los cautivos de Jacob, a través de Yeshua, nuestro Mesías, en quien expiaste la culpa de tu pueblo y has cubierto todos nuestros pecados, has retirado todo tu furor, has desistido del ardor de tu cólera que merecíamos por nuestra transgresión y por habernos apartado de tus ordenanzas. Haznos volver, Eloa de nuestra salvación, cesa en tu irritación contra nosotros. Muéstranos tu amor, Yahvé, y danos tu salvación. Gracias porque en tu palabra no hay sombra de variación y lo que prometes lo cumples. Asimismo quieres que seamos como tus hijos y tu pueblo, que lo que salga de nuestras bocas se cumpla. Ayúdanos, gran Rey, a no ser imprudentes con nuestras palabras y que nos hagamos responsables de las consecuencias que podemos ocasionar cuando ellas pueden hacer daño a quienes nos rodean, ya sean padres, hijos, hermanos, jefes, empleados, autoridades en general. Guíanos en tu sabiduría, Abba, para evitar hacerle daño con nuestros votos y juramentos a los demás. Que con la ayuda de tu Ruach de santidad podamos mantenernos aprobados delante de ti. Baruch Eloheinu, bendito nuestro Dios. Y hacemos la verajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubemashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ajim y Hayot, en el estudio de la primera aliyá de la Parashá Matot. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir. Shalom Lekulam, Shavua Tov, bendecida semana, casa de Israel, familia, Mishpachá, que nuestras acciones sean agradables delante de nuestro Hacedor, nuestro soberano y bendito Rey del universo, Baruch Adonai. Esta semana estaremos estudiando las Parashot Matot y Masei, así que aprovechemos al máximo este privilegio que nos concede Su Majestad Yod-Hei Vavhei por medio de su palabra y nuestro Adón Yeshua HaMashiach, nuestra redención y salvación. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega, amados, compartiré con ustedes el material de estudio que corresponde a la primera aliyá de la Parashá número 42, que lleva por nombre Matot, que significa tribus, que por un lado nos habla de los votos que se hacen ante el Eterno y los juramentos que demandan de su pueblo un compromiso firme y sincero para cumplirlos.
Por otro lado, que el Eterno habla a las cabezas tribales, a sus jefes, lo cual nos enseña de la alta responsabilidad sobre aquellos a quienes el Eterno les ha permitido tener autoridad. A su vez nos enseña que el pueblo debe estar preparado para enfrentar al enemigo, pero quien ejecuta la venganza es Yod-Heh-Vav-Heh. El juicio viene de su palabra. Esta parashá Matot la encontramos a partir del capítulo Perek 30, versículos Pasukim 2 al 17, y en la versión castellana del 1 al 16, y hasta el capítulo Perek 32, versículos Pasukim 20 al 42 del Sefer o libro Bemidbar o Números. La lectura de los profetas o Haftará la encontramos en Jeremías capítulo Perek 1, versículo Pasuk 1, y hasta el versículo 3 del Perek capítulo 2. La lectura de los apostólicos en Yohanan o Juan capítulo Perek 18, versículo Pasuk 1 y hasta el 19, versículo Pasuk 42. Esta primera aliyá la podemos encontrar en el Sefer Bemidbar o Números, capítulo Perek 30, versículos Pasukim del 2 al 17, y en las versiones castellanas, versículos Pasukim 1 al 16. Antes de empezar, damos gracias al Boré Olam, al Creador del mundo, quien abre su boca en favor de los habitantes del mundo, que por la herencia del pecado están abocados a la muerte, que abre su boca y de ella sale una sentencia justa que defiende al pobre y al necesitado, porque entiende que como Israel debe prepararse como una mujer virtuosa, una Eshet Hayil, para ser hallada y que su estima sea más alta que la de las piedras preciosas. El corazón de su marido, el Eterno, confía en ella y no carecerá de ganancias en el mundo venidero, en el Olam Haba. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu bendita Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Iniciamos, amados, el estudio de esta primera aliyá de la parashá Matot en el capítulo Perek 30, versículos Pasukim 2 y 3. Moshe habló a las cabezas de las tribus israelitas y les dijo: Esto es lo que ha mandado Yod-Heh-Vav-Heh. Si un hombre hace un voto a Yod-Heh-Vav-Heh o hace un juramento que impone una obligación sobre sí, no debe faltar a su promesa. Debe cumplir todo lo que ha salido de su boca. Aunque la conversación estaba teniendo lugar con los líderes tribales, esta directriz aplica a todo hombre. La función de los líderes de tribus era auxiliar a Moshe en guiar al pueblo. En este caso específico, amados, estos hombres eran los responsables de hacer cumplir los votos y juramentos que el pueblo hacía. Y esto nos enseña particularmente dos cosas. La primera de ellas, que Yod-Heh-Vav-Heh diseñó para su pueblo un trabajo en equipo, es decir, un lugar en el que todos juegan un papel importante en el reino. El Rab Shaul nos dice en Corintiyim Aleph, Primera de Corintios, capítulo Perek 12, versículo Pasuk 14. Pues en verdad el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y en segundo lugar, que los líderes tienen la autoridad dada por Yod-Heh-Vav-Heh para legislar sobre las personas que están bajo su liderazgo. La integridad debe ser la cualidad indiscutible de cualquier líder u hombre de Torah. Una de las aristas de la integridad es ser fiel al compromiso. Debemos ser fieles, amados, a la hora de cumplir cualquier promesa o juramento. El faltar a un compromiso habla mucho de la responsabilidad de un líder, pues lo primero que muestra con esta actitud es la pérdida de confianza y credibilidad en su palabra. Se debe ser responsable por cumplir la palabra que se haya dado. En un verdadero israelita no hay trampa. Lo podemos leer en Yohanan, Juan capítulo Perek 1, versículo Pasuk 47. Yeshua ve a Natanael que viene y dice acerca de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. A su vez, el profeta Isaías o Yeshayá nos dice en el capítulo Perek 53, versículo Pasuk 9. Y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. De igual manera, Teilim o Salmos 32, Pasuk, versículo 2,
nos dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien Yod-Heh-Vav-Heh no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No se debe hacer votos a Elohim, amados, jurando falsamente. Vaikra, Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 12 nos recuerda: no juraréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Yod-Heh-Vav-Heh. Deuteronomio capítulo Perek 23, Pasuk, versículo 21. Cuando hagas algún voto a Yod-Heh-Vav-Heh tu Elohim, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Yod-Heh-Vav-Heh tu Elohim lo demandará de ti y te será por pecado. Dice nuestro Adón Yeshua acerca de los juramentos en Mateo capítulo Perek 5, versículo Pasuk 33. Oísteis además que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Continuamos el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Matot en el capítulo Perek 30 de Bemidbar Números, versículos Pasukim 4 y 6. Si una mujer hace un voto a Yod-Heh-Vav-Heh o asume una obligación mientras está aún en la casa de su padre por razón de su juventud, y si su padre se entera de su voto o su obligación autoimpuesta y no ofrece objeción, todos sus votos permanecerán